Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estamos aquí en Birmingham, Alabama. Padre Ernesto, bienvenido nuevamente al programa. Muy amable Alejandro, pues nuevamente aquí con ustedes para seguir tratando este tema tan interesante y que pues a mí como exorcista y como sacerdote y pues como cristiano esencialmente me interesa que la gente conozca a nuestro enemigo para que pueda tomar las precauciones debidas y no vaya a verse pues malograda la obra de Dios en él. Es evidente cada vez más la acción del maligno y es cada vez más preocupante la manera como los cristianos dejamos que la influencia del maligno aumente. Ciertamente el proceso de descristianización, el hecho de que la gente no crea que existe el demonio, pues esto le ha dado la oportunidad a él de avanzar pues más rápidamente. Cuando no hay, en una guerra, esto es una guerra, ¿sí? Hay un combate, como lo presenta el Apocalipsis en el capítulo 12, hay un combate entre Satanás y los ángeles buenos. Hay un combate, como lo va a presentar San Ignacio de Loyola, entre el capitán Jesús y el capitán Satanás. Y no porque Satanás llegue a la estatura del capitán Jesús, sino simplemente San Ignacio de Loyola habla de tomar partido. En una guerra sin cuartel. Aquí no hay como en las guerras normales, en donde, pues bueno, esta es una zona pacífica, neutral. O ¿verdad? tiempo de tregua, declaramos tiempo de tregua. No hay. Decía San Ignacio de Antioquía que desde que entró la luz al mundo, se ha declarado una guerra a muerte entre la luz y las tinieblas que no finirá hasta que no terminará, hasta que no acabe nuestro mundo, ¿no? Entonces hay un combate entre la luz y las tinieblas que ya, pues de esto nos deja saber nuevamente el Evangelio de San Juan en el prólogo, cómo hay un rechazo de la luz, de las tinieblas a la luz, y esto va a perdurar siempre. Entonces hay una guerra sin cuartel, que inició en el paraíso y que terminará en el día en que el Señor Jesús regrese a finalizar esta etapa de la historia del hombre. En esto, pues, cuando un estratega decide no hacerle conocer a su pueblo que tiene un enemigo, pues lo más seguro es que sea completamente vencido. Podremos imaginar, nada más para dar una idea, porque la gente creo que sí a veces puede darse cuenta un poquito que estamos hablando, ¿no? Jesús utilizaba mucho las parábolas y los ejemplos que la gente conocía de su tiempo. Imaginémonos que en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pues aquí en los Estados Unidos dijeran, no pasa nada, no, pues están peleando pero en alguna parte del mundo, pero pues aquí, digo, no, nosotros estamos bien, o los ingleses, ¿no? O sea, no, oye, que hay guerra allá en Alemania, no, los alemanes no, están bien, no pasa nada. Oye, pero lo que cayó no es una bomba. No, explosionó una tubería. Sí. ¿Qué pasaría? Pues nos tomarían a todos. O sea, hoy Estados Unidos no estaría donde está, ni Inglaterra, ni la gente. ¿Por qué? Porque no podemos en nosotros hacerle creer a la gente que no estamos en una guerra. Y desafortunadamente, pienso que esto ha sido un error táctico, por llamarlo de alguna forma, dentro de nuestra iglesia. Hemos hablado poco del enemigo. De hecho, todavía la gente, uno que pues está metido en este ministerio, muchos, si no muchos, algunos sacerdotes, critican, ¿verdad?, el hecho de que se hable de Satanás. No sé cuánta gente va a criticar este programa. Vinieron a hacerle publicidad al demonio. ¿Qué tanto hay que hablar de él? Hay que hablar de Jesucristo y hay que hablar de la Virgen. Por supuesto. No sé cuánto tiempo tenga EWTN y a lo mejor este primer programa amplio en el que le damos toda el peso que tiene el hablar de nuestro enemigo. Ahora, ¿no se ha encontrado usted como párroco, perdóname que le haga esta pregunta a pie de página, alguna mamá, porque hay algún sacerdote que se me ha quejado de eso, diciendo, padre, por favor, no predique el diablo porque mis hijitos les da pesadillas, ¿no? Si usted predica en la homilía, mis hijos menores vienen y les da pesadilla, ¿no? Yo creo que sí, por supuesto que me ha ocurrido. O sea, es exactamente lo mismo llevado a los pequeños, ¿no? O sea, la gente me dice, pero ¿por qué tenemos que hablarle de esto a los niños? Yo digo, mire, hoy en día, en esta revolución sexual que tenemos,
Pues yo me acuerdo que del tema de los hijos y cómo venían los niños al mundo y todo este tipo de temas, pues mi papá nos empezó a hablar cuando yo tenía probablemente 13 o 14 años, ¿verdad? O 15 quizás, ¿verdad? El mundo pues vivía bajo una visión diferente, había mucho más restricciones en todo, ¿no? O sea, hoy esto no existe. En mi tiempo, tratar de conseguir una revista pornográfica pues era prácticamente imposible, ¿no? Hoy está al alcance de un clic en los teléfonos celulares, en los teléfonos inteligentes. O sea, hoy el niño tiene que saber que esto existe, tiene que saber el mal que esto le puede hacer, tiene que saber el daño que se le puede causar al niño. O sea, hoy en las escuelas, ahí en México, la educación sexual empieza a los 6 años, a los 7 años. Se les empieza a hablar de temas que yo vi a los 14 años. Y me parece que está bien. A veces no se trata como se debía de hacer. O sea, yo creo que la escuela no es el ámbito para tratar los temas delicados, o sea, los temas que se tienen que trabajar en relación al amor, porque el sexo tiene que estar siempre conectado con el tema del amor. El demonio tiene que estar siempre conectado con el tema de la salvación. Estamos hablando de la salvación, o sea, todos queremos llegar a la salvación. El proyecto esencial de Dios es que nos salvemos. Así lo pone la Sagrada Escritura. San Pablo dice claramente, le dice a su apóstol, el proyecto de Dios es que todos los hombres lleguen a salvarse. Entonces, ese es el proyecto. Entonces, hay un proyecto que Dios propone al hombre. Y vimos en nuestro programa anterior que hay un enemigo que odia ese proyecto, que no quisiera por ninguna razón que el hombre, esa cucaracha nefasta que Dios creó, llegue a participar de lo que él tenía. Máxime que ahora él ya ni siquiera lo tiene. Entonces, por todos los medios hay que frustrarlo. Hay dos bandos entonces. Por un lado, así lo describe San Ignacio de Loyola, está el capitán Jesús, que va comandando a la iglesia, que va comandando a todo este equipo que busca ir ayudando a los demás a perseverar en el camino hasta llegar a la tierra prometida. Por el otro lado está el otro equipo, está el otro bando, está el otro ejército, al que se le van uniendo diferentes personas, diferentes grupos, convencidas de que la propuesta del demonio es la mejor. ¿Cuál es esta propuesta? Este mundo es lo máximo y no existe nada más. Entonces, yo te ofrezco fama, fortuna, placer, todo lo que quieras. Disfrútalo. Pero entonces, padre, ¿me equivoco o lo que usted está diciendo que cuando nosotros estamos hablando de aquellos que el demonio ha logrado reclutar, no estamos hablando solo de esos locos que se llaman satanistas o lo que sea? Lo que usted me está diciendo que incluso cristianos bautizados que deciden que van a dedicar su vida al poder, al placer y al tener, se han de alguna manera enlistado en ese ejército. Sobre todo los que lo promueven, sobre todo los que lo van desarrollando. Y aquí pues tendríamos que hablar mucho de lo que es el mass media, que aquí lo veríamos muy gráfico en EWTN. EWTN sería un instrumento poderoso de Dios, del ejército de Jesucristo, para ir empujando y convenciendo a través de todos los televidentes que nos hacen favor de vernos, de irse animando a la vida eterna y decir, este mundo pues sí está muy bonito y todo lo que nos ofrece, pero hay algo más. Sí existe algo más, existe una eternidad maravillosa. San Pablo dice, ni ojo vio, ni oído escuchó, ni puede venir a la mente de los que, del hombre lo que Dios ha preparado para él, ¿no? Entonces, EWTN promueve a través de programas como este y de tantos otros hermosos programas, va promoviendo esta vida en la tierra que, si bien la podemos disfrutar, ¿verdad?, no podemos estar desarrollando nuestra existencia con el fin de vivir bien aquí. O sea, todo esto finalmente tiene que estar orientado hacia el cielo. Pero hay otras cadenas televisoras, las cadenas del mundo, ¿sí? Unas más, otras menos, que van empujando a que esto que nosotros estamos promoviendo
parezca como una falsedad, una mentira, una situación ilusoria. Se nos critica hoy, no, esto pertenece al medievo, el demonio, todo esto son cuestiones medievales, cuando la gente era ignorante, cuando no comprendía, cuando pensaba que el sol pues era un dios, y así pues lo que dice Nietzsche y otros filósofos, ¿verdad? Dios es una invención del hombre, ¿verdad? Para poder tratar de justificar lo que no entiende. Y entonces, bueno, pues nosotros, el mundo trata de ir creyendo todo esto y proponer entonces que no hay premio ni hay castigo, lo cual pues sería una aberración. Y entonces, ¿qué sentido tiene nuestra vida? ¿Qué sentido tiene hacer el bien o no hacer el mal? ¿O hacer el mal con qué fin? ¿De dónde viene este hacer el mal? Y entramos a esto que llama San Pablo el misterio de la iniquidad. Este misterio que busca destruir la obra de Dios a través de Satanás y de todos sus aliados, de todos sus secuaces. Él va buscando que se vaya aliando gente que no es satanista propiamente, ¿verdad? O sea, cuando yo rechazo a Dios, no voy a un culto satánico. Y sin embargo, lo que estoy haciendo es seguir exactamente el juego que hace el demonio. Y si yo ahora convenzo a otra persona, estoy haciendo exactamente lo mismo que hizo Satanás con esa persona, y así poco a poco ir aumentando las filas de todos aquellos que rechazan a Dios, y que todas esas gentes son las que van a compartir el terrible destino de el no Dios, de el alejamiento de Dios, el infierno, el averno, como le queramos llamar. O sea, incluso estamos hablando de cosas que pueden sonar tan inocentes, entre comillas, y como por ejemplo, oye, mira, está bien que seas cristiano, pero no seas tan fanático, ¿no? O sea, no tiene nada de malo que este domingo faltes a misa, si es que va a haber un partido de fútbol, Dios es bueno, Dios te va a comprender, ¿no? Y de ahí nos vamos a celebrar y vamos a tomarnos unos tragos. Es decir, no tiene que ser una propuesta de una misa negra o una cosa por el estilo. No, sobre todo porque todo comienza por pocas cosas. El demonio, lo decíamos en nuestro programa anterior, es un ser inteligentísimo. Y si nosotros en una guerra pues buscamos, o sea, los que llegan a ser los grandes generales, los que dirigen la guerra, pues yo me imagino que tiene un coeficiente intelectual y una visión impresionante para poder organizar y orquestar. Voy a poner aquí los tanques y aquí voy a poner esto, y yo me imagino ahora, ¿no? O sea, dónde están puestos todos los satélites, y aquí voy a poner una base y aquí otra, y hay toda una estrategia, ¿no? O sea, es gente que está pensando en serio cómo organizarse para destruir o para no destruir, no ser destruidos. O sea, hay un estratega inteligentísimo. Satanás es un estratega inteligentísimo. O sea, él... Más que cualquier ser humano, usted lo dijo claro, la vez pasada, supuesto. pero mucho más que cualquier ser humano. Entonces, ¿cuál es la ventaja de un estratega? Que el otro no se dé cuenta, ¿no? Que el otro no pueda, en un momento dado, cuando salte el ataque, no se pueda defender, ya está acabado. Bueno, eso es lo que hace Satanás. O sea, Satanás lo que va haciendo es generar toda una estrategia con sus aliados, y poco a poco va recuperando más aliados, convenciéndolos de que su proyecto, que no es un proyecto de ve y mata a toda la gente y todo esto, no. El proyecto del demonio no es que nos matemos, o que nos descuarticemos, o que hagamos todas este tipo de cosas que sí, algunos hacen, pero lo hacen porque es tal el vicio, es tal su lejanía de Dios, que han perdido ya hasta su esencia, casi podríamos decir, humana. No, el proyecto del demonio no es generar guerras. El proyecto del demonio no es que exista la mafia y todo ese tipo de cosas. Ese no es el proyecto. Esos son los instrumentos que usa para realizar su proyecto, que el hombre no se salve. ¿Quién no se salva? ¿La persona a la que le declararon la guerra y la mataron? No. La persona que fue capturada por una banda de maleantes y la mataron, no, esa se va a salvar. Los maleantes son los que no se van a salvar.
Y no se van a salvar porque creen que al hacer eso están haciendo algo bueno para ellos. Y entonces esos se van uniendo y como tristemente hoy vemos, hay gente que se va convenciendo que esto es bueno. Hace poco una maestra me dijo una cosa terrible. Me dijo, estaban en una clase un niño de 8 o 10 años y estaban viendo, les habían pedido que trajeran un poco la biografía de qué eran sus padres, ¿no? Estaban hablando sobre el tema de la familia y todo este tema. Y entonces, pues no, a mí me gustaría ser, pues no como mi papá, sino como mi tío, que es no sé qué, o ingeniero, médico. Y un muchachito, uno de ellos dijo, no, pues yo quiero ser narcotraficante. Dijo, porque tengo un primo que se hizo narcotraficante y ahora anda en una camioneta último modelo, anda con mujeres. Y eso es lo que hace el demonio. Ya tiene otro adepto ahí. Y de 10 años. Sí, de 10 años. Y ya se va convenciendo de que lo importante pues es traer una camioneta del año, es traer las mujeres, o sea, todo lo que este mundo que fantasiosamente nos presenta como bueno y que finalmente pues dice la Sagrada Escritura, ¿y de qué le sirve al hombre ganar todo este mundo si finalmente se pierde a sí mismo, ¿no? Entonces, hay dos estrategas, una estratega que se llama Jesús con un plan de acción que está aquí en este pequeño librito, se llama el Nuevo Testamento. Aquí está el plan de acción, aquí están las herramientas, aquí está cómo actúa el otro, aquí está que sí existe el otro. Bueno, si tú lo lees, vas a ver que la estrategia es perfecta para que tú, dentro de 20, 30, 40, el tiempo que vas a vivir en la tierra, vayas a vivir eternamente con Él. Aquí nos dice que muchas veces aquí en la tierra, pues va a estar difícil la cosa. Pero también me dice que va a haber otras veces en que va a estar a todo dar la cosa. Pero finalmente, buena o mala, no me interesa porque es tan poquito el tiempo que voy a estar aquí, que pues finalmente lo que me interesa es que al final esté en el cielo. El otro estratega dice, compadre, no existe el cielo. Y si existe, el que lo maneja es una persona atroz. Mira cuántos niños mal salen, mira cómo hace esto. Oye, si Dios fuera bueno, pues entonces no permitiría que tanta maldad existiera. De hambre, ¿Ves? Si existe, es un Dios perverso. Aquí yo te voy a mostrar un mejor camino. Y bueno, pues ese es el camino, esa es la estrategia de Satanás. Y se le va uniendo más media, y se le van uniendo maestros, y se le van uniendo gobiernos, se le van uniendo personas en lo particular. Académicos, sacerdotes, ¿verdad? Obispos, ¿verdad? Un obispo que no pone un exorcista, lo ha dicho muchas veces el Padre Amor, un obispo que no nombra un exorcista en su diócesis, pues está cooperando. ¿Verdad? Y puede ser muy bueno, pero cooperamos a la acción destructora del demonio. Y mientras nosotros querramos seguir manteniendo todo esto en secreto, y yo agradezco nuevamente, como te lo dije en otro programa, la oportunidad de hablar así, cara a cara, ¿verdad? Frente a frente y decir las cosas, pues tal como son, ¿verdad? Porque si no desenmascaramos este proyecto, pues es como el estratega que dice, no, yo no le voy a decir nada a mi gente. ¿Hay guerra? Sí, pues no sé dónde. Oye, ¿y las bombas que están cayendo? No, son tuberías de gas, son problemitas que hemos tenido. Oye, pero esa gente, no pasa nada. O sea, la existencia del demonio, yo que pues lucho con él cara a cara también, ¿verdad? Cuando ves que emerge de una persona un ser malvado, terrorífico, dices, esto existe, ¿verdad? Esto existe. Es iluso creer que el ejército que va reclutando el demonio es simplemente de los satanistas, esos que visten de demonios o se pintan la cara, etc. Muchas veces usa tontos útiles y usa también técnicas que sorprenden a muchos cristianos que creen que están haciendo bien o que no están haciendo mal, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Es una de las grandes preguntas que normalmente antecede el uso o el recurso a técnicas que
que utiliza Satanás en su experiencia como exorcista, como una persona que ha combatido, que combate cotidianamente el demonio. ¿Puede hablarnos de esas múltiples formas en las que bautizados terminan cayendo en el ejército del demonio? Claro, ahorita hablabas de esos tontos útiles, ¿no? Cómo de una manera tan simple termina uno, perdón por la expresión, en el hoyo, ¿no? El demonio, su principal objetivo es que el hombre se vaya alejando de Dios y en ese alejamiento que vaya distorsionando su imagen de Dios, y en la medida en que distorsione su imagen de Dios va a distorsionar también su conducta moral. El hombre rige su conducta moral en base al concepto que tiene de Dios. Quien no tiene un concepto de Dios adecuado tendrá una moral mucho más distorsionada, ¿no? Entonces nosotros los cristianos que hemos recibido la revelación completa a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, nosotros deberíamos, ¿verdad?, en nuestra vida moral, llevar una vida moral perfecta, como la que nos ilustra San Pablo prácticamente en todas sus cartas. Les invitaría a leer sobre todo la carta a los Efesios, ¿verdad?, en donde hay una guía muy importante sobre el tema moral. ¿Qué va a hacer entonces el demonio si sabemos que lo que finalmente determina nuestra salvación o no la salvación es nuestra vida moral? O sea, en esta vida moral nosotros lo que estamos haciendo es manifestar nuestra adhesión o rechazo a Dios. O sea, una acción inmoral, lo que está inmoral, tomando como guía lo que dice la Escritura, pues es un rechazo a Dios. Si yo no tengo un concepto adecuado de Dios, pues entonces no tengo un concepto adecuado de qué es moralmente bueno. Y por eso hoy, pues encontramos con que todo aparentaría ser moralmente bueno. ¿Qué tiene de malo? Dicen los muchachos que yo pueda tener relaciones sexuales sin haberme casado. ¿Dónde está el mal? Como es una acción, y siempre pongo esto como ejemplo porque ciertamente está relacionado, la parte sexual está relacionada con la vida, y la vida del hombre es un misterio, entonces la parte sexual también tiene una parte misteriosa que no podemos explicar con claridad. Sin embargo, este pequeño librito nos dice claramente en el mandamiento sexto que la vida sexual está destinada para el matrimonio. Y esto es lo que nos dice el Dios que nos creó, el Dios que me hizo. Dice, te creé de tal forma que vas a funcionar muy bien si haces esto cuando te cases. Y esto que vas a hacer te va a ayudar a que llegues a este lugar que yo tengo preparado. Entonces, ahí está la vida moral. Siguiendo la Sagrada Escritura, yo tengo una vida moral adecuada. ¿Qué pasa si yo pongo aparte la Sagrada Escritura? Entonces empiezo a inventarme mi propio Dios. Y en ese propio Dios empiezo a inventarme también mi propia moral. Al inventarme yo mi propia moral, el demonio dice, ahora tengo carta abierta. Ahora puedo yo no solamente hacer que lo que tiene dudas si será bueno, si será malo, ahora le voy a hacer creer que verdaderamente es bueno, aunque sea completamente malo, porque ya no tiene un punto de referencia en qué está bien y qué está mal. Y acá le pido perdón por interrumpirlo, padre, pero es importante comprender que muchas de estas cosas se dicen al interior de la iglesia. Porque en los correos que yo recibo personas que dicen, mi catequista me dice que en realidad los sacerdotes dan permiso para utilizar métodos anticonceptivos en el matrimonio, o que los muchachos tengan relaciones sexuales siempre y cuando se amen, ¿no? Es decir, acá no estamos hablando de enseñanzas de las márgenes anticristianas o anticatólicas que sabemos que, digamos, las organizaciones feministas, abortistas, organizaciones vinculadas a las Naciones Unidas están hablándonos pues el sexo recreativo. No, a veces en el interior de la misma iglesia, personas que deberían estar enseñando la doctrina inspirada en las Sagradas Escrituras y en el Catecismo, hacen sus propios comentarios, sus propias anotaciones al pie de página en base a su propio capricho. Sí, yo le digo,
por ejemplo, en eso de lo que estás diciendo, le digo, mira, abre tu Biblia, ve al libro del Deuteronomio y vamos a ver ahí qué es lo que dice cuando se refiere el Señor a los mandamientos. Y entonces vamos a ver qué dice con respecto al sexto mandamiento. Y dice, sexto mandamiento, no fornicarás. Punto. Y pasa al séptimo. No tiene un asterisco, ahí dice, excepto si. O no aplica cuando. No hay notita a pie de página, no hay notita a pie por de donde la página, busquen. O sea, este es el mandamiento y se acabó. Esto va guiando, nuevamente, la Sagrada Escritura, va guiando nuestro camino hacia Dios. Cuando yo rechazo la Escritura, estoy rechazando una voluntad salvífica de Dios para mí. Entonces, hay que, lo comentaba en el último programa, que le recomendaba al auditorio, pues tener su Biblia y tratar de irla siguiendo y de tratar de ir conociendo con mayor profundidad qué es lo que nos dice la Biblia y no qué es lo que nos dan algunas opiniones de gente que venir de un catequista, pero bueno, conozco de sacerdotes y cosas así, ¿verdad? O sea, esto, hoy el humo, así le llaman, el humo de Satanás está metido también en nuestra iglesia, ¿no? O sea, no hay, decíamos, no hay lugar a salvo. Y lo decía el Papa Pablo VI, para los que creen que usted está usando una expresión que se acaba de inventar o está exagerando. Lo decía un Papa que es beato, ¿no? ¿Sí? Que el humo de Satanás se ha metido en la iglesia. En su práctica cotidiana o en la que comparte con otros hermanos sacerdotes como usted que están en el frente de la lucha, ¿qué tipo de prácticas o creencias ve usted que suelen confundir más a los católicos, suelen alejar más a los católicos del plan de Dios e irlos guiando lenta o rápidamente a las filas del demonio? Decía, bueno, ahí me extendí un poco en lo que empezaba a comentarte. O sea, el proyecto del demonio es separarnos de Dios, ¿sí? Separados de Dios vamos a llevar una vida moral inadecuada y esa vida moral inadecuada finalmente nos va a llevar a la condenación, ¿ok? Ese es el proyecto. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No sé si se use despistadamente, o sea, sin que nadie se dé cuenta, ¿no? O sea, sin que pase yo muy apercibido y pueda trabajar bien este tema. Bueno, pues hay que empezar por tácticas simples. Y vamos a hablar de los astrólogos, ¿sí? Y entonces vamos a decirles que pues, tú puedes ser católico, lo que tú quieras, ¿verdad? Sin embargo, los astros rigen nuestros destinos. Entonces yo te recomendaría que como tú eres Géminis, pues hoy no salieras a la calle, ¿verdad? Porque probablemente la conjunción de Saturno con no sé quién y así. Y esto no tiene nada contra la iglesia, porque los astros están ahí está Saturno, ahí está Neptuno, que están alineados de esta forma. Y entonces están actuando sobre mí. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? La persona, ahora, en vez de consultar a Dios, que es el que rige mi vida, que es el que tiene un proyecto para mí, pues voy a ver cuál es el proyecto de Saturno para mí este día. Poco a poco, la gente empieza a tener más confianza en lo que dice el astrólogo que en lo que dice la Sagrada Escritura o lo que dice nuestra iglesia. Poco a poco, esa gente que empieza con mensajes vagos, vamos viendo que la gente empieza por leer de una revista, ay, mira, la curiosidad, ¿no? Déjame ver qué dice de mí. Y entonces leo mi horóscopo, digo, sí. Y resulta que algo pasó y digo, sí, sí tiene razón, mañana lo vuelvo a leer. Pero luego, pues consulto otra revista y entonces voy complementando. Y entonces ya me dijeron de un programa de televisión en donde sale un astrólogo que ese no le falla nunca. Y entonces él nos da su horóscopo, pero luego tiene un teléfono en donde nos dice, para consultar ya directamente, pues entonces venga, marque, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no es solamente la alineación de los planetas, sino que ahora yo voy a empezar a exponerle mis problemas. Tengo este problema, no, usted lo que necesita, lo que pasa es que está pasando así, está pasando así, lo que usted necesita, y empezamos a encontrar respuesta
a nuestras situaciones humanas a través de estos astrólogos. Hay estas piedras magnéticas que yo le puedo vender, hay este collarcito con estas piedras de este color que son propias para su signo zodiacal, etcétera, etcétera. Esa persona, lo más seguro es que si era una persona que empezó creyendo, va a terminar siendo una persona que sigue siendo católica, ¿sí? Pero ya no va a misa, ya no se confiesa, ya no comulga porque no lo necesita. Prefiere ir a ver al astrólogo, prefiere ahora, en vez de colgarse una crucecita, ¿verdad? Colgarse una pirámide, colgarse un cuarzo, en fin, todo esto que empezó por la astrología, que es realmente para los tontos, porque yo les digo, agarren 10 horóscopos del mismo signo y van a encontrar que son completamente distintos, ¿no? Hoy platicaba con Enrique, ¿no? Que su esposa trabajó en una revista en donde se hacía esto, ¿no? Y decía, el castigo para el editor era, para alguien que no había hecho bien su trabajo, era generar los horóscopos. Y entonces se inventaban ahí lo que se les iba ocurriendo y entre todos iban generando el horóscopo. Es realmente el envenenamiento de los tontos, pero por ahí se empieza. Y solamente como nota a pie de página, los astrónomos, es decir, no los astrólogos, sino los que estudian de verdad los astros, son feroces desde el punto de vista de la ciencia, criticando toda esta teoría del magnetismo de los astros, porque dice, oye, mira, el magnetismo existe, pero esta mesa ejerce y este entorno de metal que nos rodea, ejerce más magnetismo sobre nosotros que la Luna o Saturno, que están a millones pues, de kilómetros, ¿no? Claro. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? No tiene realmente sentido. Esto, pues aquí nos podríamos ampliar mucho, aquí lo detengo un poco. Esto son corrientes pues muy antiguas, ¿verdad? Cuando no había en las culturas paganas, ¿verdad? De hecho, pues nosotros sabemos que los Reyes Magos, o estos que eran reyes y que les llamamos magos, pero realmente pues eran estudiosos de la astrología, que pues era esta forma, de alguna forma, de tener ciertos conocimientos. Pues bueno, todo esto lo venimos arrastrando, nunca se purifica. Recordemos que si bien pues el mundo va entrando un proceso de purificación que culmina con la enseñanza de Jesucristo. Entonces, bueno, tenemos entonces por un lado a esta gente, los astrólogos, que son los que generan todo este tipo de supercherías que tienen que ver con la suerte y cómo nos va a ir en el día. Avanzando un poco más en este tema, entramos al tema de los adivinos, que ya no son los astrólogos. Ahora ellos van a utilizar técnicas adivinatorias. Y van a utilizar diferentes técnicas adivinatorias con la idea de ayudar, tendríamos que ponerlo entre comillas, a resolver los problemas que una persona puede tener en la vida. No sé si fulanita me está siendo fiel o si fulanito me está siendo fiel, y entonces quiero conocer el futuro, quiero conocer las cosas a las que yo por mí mismo no tendría acceso. La Sagrada Escritura lo condena en Levítico 19, condena todas las prácticas adivinatorias. ¿Por qué? Porque aun cuando la gran mayoría de la gente son gente charlatana, que han encontrado en esto una forma de vivir. Hay libros de cómo adivinar, ¿verdad? O sea, se les hacen ciertas preguntas, en fin, hay toda una técnica, ¿verdad? Que esta gente pues va desarrollando para pues vivir, y entonces te encontramos por todos lados que le leo las cartas, le leo la mano, le leo esto, le leo el otro, y son prácticas adivinatorias. Los lectores de las cartas, las hojas de té, el té, el café, etc. Todo eso son prácticas adivinatorias, lo mismo que la Ouija, que la gente considera también como un juego. Son técnicas adivinatorias. La gran parte de esas técnicas adivinatorias son falsas. Pero el demonio dice, entonces ¿quieres conocer el futuro? Yo sé el futuro. Y hay muchos de estos maguitos y muchos de estos lectores de cartas que empiezan esto como un negocio porque
perdieron el trabajo, la comadre dijo, fíjate que mira, cómprate el mazo de cartas, aquí está un libro y más o menos vas entendiendo y entonces que si le sale la de 2 de espadas y el de esto, entonces les vas a decir esto y así, y así, y así, y así. El demonio a esas personas las empieza ahora a utilizar. Y entonces resulta que lo que le digo a la persona sí es. Digo, entonces sí tengo el poder. Y entonces entre ellos empiezan a crearse la idea de que tienen el poder. Unos más, otros menos. ¿Quién los tiene más? Los que ya están siendo utilizados por Satanás. Entonces, porque lamentablemente van a acertarle con algunas de las adivinaciones que le hacen a las personas. Pero van a acertarle porque Satanás se los dijo. Efectivamente. ¿Okay? Ella sin haber hecho pacto con Satanás ni nada. Estamos hablando de los primeros niveles. O sea, el primero es el de los tontos, el de esto de la astrología. Luego pasamos al nivel ya de estos adivinos, ¿verdad? El que adivina con las cartas, el café, el té, la ouija, todas estas son prácticas adivinatorias. Muchos de ellos son farsantes, es gente que vive de eso. Pero en esa farsa, el demonio, si no fuera porque Dios verdaderamente los protege en algunos casos, que yo no sé por qué, pero bueno, Dios es tan bueno que así es, que no a todos les permite que el demonio empiece a revelarles los secretos. Pero bueno, algunos empiezan y entonces este brujo se empieza a hacer más famoso, este adivinador, porque a él sí se le sale todo. Y entonces la gente empieza a consultarlo. El católico va a ir a consultar a una persona que le lee las cartas, a un adivino, porque tiene un problema, no sabe de dónde le viene esta enfermedad, no sabe si el esposo le está siendo fiel, en fin, todo este tipo de temas. Y entonces empiezan a buscar estas técnicas adivinatorias. Y como sí le sale, entonces empiezan a poner su confianza en el adivino y ya no en Dios. Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida en fe, que dejemos que Dios vaya construyendo nuestra vida a través de la fe, a través de su enseñanza, a través de la iglesia. Incluso pasando por momentos de incertidumbre. Por supuesto. Que esos son los que detesta mucha gente y lo que los lleva a decir, bueno, en este caso voy a hacer una excepción y voy a recurrir a un adivino porque Dios no me está cumpliendo. Podríamos imaginar, ampliando el caso así y lógicamente, Jesús ir a visitar a un adivino para ver si su padre quería que pasara o no pasara por este cáliz, ¿verdad? ¿No? Él, aún sabiendo que la situación le venía adversa, él dice, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Y cómo quiere el Padre? Yo cuando predico de esto a mi gente le digo, yo estoy seguro que Jesús, hasta el momento, un momentito antes del prendimiento, él todavía tenía la esperanza de que el Padre cambiara la decisión. Pero estaba en sus manos. No como yo digo, sino como tú dices. ¿Cómo? No sé. Como tú digas, ¿no? Entonces, así es como tenemos que vivir nuestra vida. Pero a la gente no le gusta eso. Le gusta la seguridad. Y entonces el demonio dice, hermano, haberme lo dicho antes, yo sé, yo tengo la visión, lo veíamos en nuestro primer programa. Yo tengo la visión del mundo. Yo te puedo decir si te está engañando o no te está engañando tu esposo, tu esposa, si la enfermedad viene de esto, viene del otro. Yo te voy a decir todo. Pasamos a un segundo nivel, los adivinos. Cuando yo empiezo a consultar a un adivino que verdaderamente está en relación con Dios, esto abre para mí la posibilidad del demonio, como yo ya me aparté del camino del Señor, eso abre para mí la oportunidad de que el demonio pueda tener una influencia más grande de la que tiene normalmente. Esa influencia, como lo veremos más adelante en nuestro último programa, puede llegar incluso a la posesión. Entonces tenemos este otro grupo de peligros para el católico, que son los adivinos, a los cuales no hay que ir, pero ni por error, ¿verdad? Pobrecitos, se van a morir de hambre, pero tienen que buscar otra forma de ganarse la vida y no utilizando la ciencia del demonio, ¿sí? Acuérdense que todo empezó porque el hombre quiso saber y recibió el conocimiento del demonio. El árbol de la ciencia del bien y del mal, el fruto, estaba destinado para nosotros, como lo está también el árbol de la vida, pero cuando Dios nos lo diera. El problema fue que nosotros recibimos del demonio la ciencia del bien y del mal. Luego hay otros satélites
que se han venido desarrollando antes de pasar a la última. Estos satélites son todo lo que hoy hablamos de la nueva era y algunos elementos como el Reiki, como el Feng Shui y algunos otros elementos, pero estos son los que ahorita principalmente están trabajando, ¿no? Y la nueva era es como una hidra de 1000 cabezas, porque siempre aparece un cultito nuevo, una práctica nueva, la gemología, la aromoterapia, ¿no? Todas son formas nuevas que básicamente nos ofrecen. Eso se explica fácilmente porque la nueva era, o sea, en todo esto están las eras, ¿verdad? Las épocas. Entonces, primero fue la época de Tauro. En la época de Tauro se desarrollaron los grandes imperios y las grandes guerras y las grandes masacres de la humanidad que serían antes de la época de Jesucristo. Entonces dice, ahí terminó la época de Tauro, ¿verdad? Luego vino la época de Piscis y entonces el cristianismo está caracterizado por el pez, época de una paz, pero una paz todavía envuelta en guerra, una paz que tiene que estar todavía sometida, una paz que no alcanza la plenitud, ¿verdad? Y bueno, eso ya se acabó. Bueno, de hecho, se va a acabar en el 2021, que es cuando entra ya de lleno bueno, algunos cambian, ponen diferentes fechas, pero más o menos alrededor del 2021 por ahí, va a cambiar la era definitivamente y va a empezar la era de Acuario. Esta era de Acuario es la época de la paz, ¿verdad? Del nuevo mundo, de la armonía perfecta, de la conjunción de todas las fuerzas celestes. Y entonces todas estas ideas y todo lo que nosotros teníamos ya del cristianismo, pues eso, no, ahora viene la revelación perfecta y plena, que va a ser ya la época de Acuario. Y de ahí viene el término nueva era, precisamente porque va a ser la nueva era del zodíaco, del signo zodiacal de Acuario, Así ¿no? es. Y tiene todas múltiples manifestaciones que precisamente se presentan siempre como lo último, la novedad, lo nuevo de lo nuevo, lo que va a resolver tus problemas, lo que te va a hacer feliz, lo que va a cambiar tu vida, ¿no? Todas estas son como pequeñas redenciones, como nuevos pseudoevangelios, ¿no? Y tienen múltiples formas. Eso es lo que muchas veces la gente no comprende, que se presenta de múltiples formas. Y a mí cada vez me preguntan de un libro nuevo, de una cosa nueva, de un maestro nuevo. Oye, que Anthony de Melo, que Pablo Coelho, que no, Sí, ¿no? Autores tantos como podríamos mencionar, ¿no? El asunto aquí es cómo esta nueva era le está cortando y diciendo, bueno, este Dios personal, esta redención de Jesucristo, bueno, ahora el avatar de esta época, que estamos terminando, fue Jesucristo. Es el avatar que presentó un Dios Padre, ¿verdad? Porque la cosa era familiar y pues el aspecto no se define bien qué es el cielo, no sabemos nada más que hasta ahí se quedó todo. Ahora Maitreya, que es el nuevo avatar de la nueva era, ahora nos dice que ya viene la revelación completa en donde Dios lo es todo. Entonces nosotros somos parte de Dios y entonces esto entra en todo este tema que obviamente también la tecnología ha ayudado, el tema de la energía. Entonces nos vamos a convertir en energía, esa energía que gobierna todo el universo. Y bueno, ahí podemos encontrar tantas teorías y tantas definiciones como libros podamos encontrar, ¿no? Se ha desarrollado todo lo que es la angelología, hay libros de angelología que nada tienen que ver con nuestros ángeles, ¿verdad? Tienen que ver con ángeles que son medio materiales. Se ha desarrollado toda la metafísica, no la metafísica cristiana, sino, o sea, sí, más allá de la física, ¿verdad? Se ha desarrollado todo esto que son las diferentes etapas ahora de desmaterialización y rematerialización. Obviamente, pues todo esto ha tomado mucha fuerza con las culturas, sobre todo de la India, ¿verdad? Tomado mucha fuerza en la India y corrientes del Tíbet, corrientes de la India, corrientes de diferentes elementos que pues se han ido mezclando. Y hoy tenemos en la nueva era
un problema gravísimo, porque todo el mundo cree que puede pertenecer a la nueva era, que puede ir a practicar el Reiki y seguir siendo parte de la Iglesia Católica, que puede ir a practicar el Feng Shui y puede seguir siendo parte de la Iglesia Católica, que puede estar yendo a alguna de estas prácticas esotéricas y puede seguir parte de la Iglesia Católica, que no sé si aquí se ha desarrollado mucho, pero por el Twitter y por diferentes partes, los ángeles que visitan a las casas y que hay que ponerles el pan y hay que enviarlos y que va a venir el ángel, Sí, generando hasta incluso así es. problemas entre las familias, porque ¿por qué no me lo enviaste a mí si soy tu mejor amigo? Supe que vinieron los ángeles a visitarte y no me los enviaste a mí, se los enviaste a otra vecina. Bueno, caray, una cosa increíble. ¿Dónde quedó Dios? Desaparece del universo. Obviamente, ¿cuál es la moral de la nueva era? Es no moral. Es una moral sin moral. Entonces, ¿qué se permite en la nueva era? Todo, o sea, todo está bien, porque todo, pues, ya es paz. Y se nos olvida que la Sagrada Escritura nos dice que pecador nos concibió nuestra madre. Que San Pablo, una experiencia que todos tenemos, es dentro de mí hay una fuerza que me empuja a hacer el mal. No me puedo engañar en relación a esto. No puedo decir que esto ya no existe y que ahora porque estoy cambiando de era en unos cuantos años, esta fuerza que habita en el ser humano, que ha habitado en la época de Tauro y en la época de Piscis y en la época en cualquier época, está presente en el ser humano. O sea, es innegable. ¿Por qué? Porque lo sabemos. Porque hay guerras, porque hay homicidios, porque hay destrucción, porque hay odio. Y esto no viene por el demonio. Va a aprovecharse de toda esta debilidad humana para empujar. Entonces, imagínate todo esto orquestado maravillosamente por el demonio. ¿Qué está logrando? No es satanismo. Esto lo dedicaremos a nuestro próximo programa. Esta es el alejamiento del hombre de Dios. Crear su propio Dios, crear su propia tierra, crear sus propios espacios de salvación. Con lo cual, toda su vida se descompone y no tenemos que ir muy lejos, basta leer los periódicos de todos los días para darnos cuenta de la descomposición tan terrible que tenemos hoy en nuestra sociedad y que es la prueba fehaciente. Yo les digo, a lo mejor si hubiera vivido 300 años antes, no tendría tantas pruebas como tengo hoy. Pero hoy le digo, levántate en la mañana, lee tu periódico y vas a ver las mismas noticias, nada más cambian los muertos, los lugares, las circunstancias. Vemos un mundo que se va volcando hacia el odio, que se va volcando hacia la inseguridad, que se va volcando hacia la no moral, a una moral totalmente como lo expuso clarísimamente el Papa hoy Santo Juan Pablo II en la Veritatis Splendor, a una moral de situación. ¿Qué es bueno y qué es malo? Pues eso depende de mí, depende de la situación en la que esté viviendo, y entonces pues ya no te tengo en cuenta a ti, ni a mi esposa, ni a mi padre, ni a mi hijo, porque si esto es moralmente bueno para mí, a mí no me interesas tú, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo hoy el demonio? Ha generado todo un tremendo ejército, esto sin contar el tremendo apoyo del mass media, que hoy está prácticamente al servicio de su causa, prácticamente al servicio de su causa, con programaciones completamente esotéricas. No hay, hoy en día, no hay prácticamente programa en el que no salgan escenas sexuales o con alusión al sexo, con alusión a la violencia. Y bueno, ni qué decir de un problema que se nos viene catastrófico con la equidad de sexo. O sea, todo este problema que ya hoy pues estamos esperando a ver qué noticias nos dan de la reunión que tuvieron para las familias, del Sínodo de la Familia, sobre un tema que me acaban de consultar recientemente, ¿no? No ha llegado a lo que va a venir más adelante, pero ahorita un caso, Alejandro, para que veas la acción del demonio. Padre, lamentablemente solo le agradezco profundamente por las advertencias que nos ha hecho como cristianos. Vamos a volver a tener al Padre esta vez para hablar específicamente
de la acción demoníaca en las almas y del exorcismo. Gracias por habernos acompañado. Atesoremos las advertencias que nos ha hecho. Los dejo en compañía de la mejor programación EWTN. El Señor los bendiga y hasta la próxima.